26 en términos netos de 30 y No, profe, buenas tardes, hay 26 participantes. 26. Ok, Sí, está bien. Yo tengo una preguntita para María Laura Libera, sí, Liberature. profe, dígame. Así es que no te tengo en el primer listado. Si me dices tu cédula, por favor. ¿Quién, profe? María Laura Liberatora. A ver si lo dije bien. Sí, No, Liberator, profe, perdón. ella no se ha conectado todavía, pero ella no no, pudo profe. inscribirse a tiempo y la escribieron manual ayer. No se ha conectado ahorita, pero igual yo le digo cuando se conecte que le mande su número de cédula. Ah, ok, está bien, sí, porque vi que no estaba en el primer listado, Sí, me ese fue apareció el de repente error. en el último y entonces, bueno, no sé exactamente si había pasado algo, no, era para saber si estaba ya formalmente escrita, pues. Ok, Sí, está sí, bien. entiendo que la escribieron ayer manual, pero bueno, igual le aviso. Ok, muchas gracias. A usted. Bien, bueno, buenas tardes a todos y bien, para empezar, bueno, vamos a comentarles que esta primera clase es netamente virtual, ¿no? Debido a lo que ha pasado en el país. Ya la próxima semana ya estaremos, bueno, para quienes puedan, en el IES en San Bernardino. Y tengo una pregunta, ¿aquí hay personas que vivan en el exterior o estén en otra ciudad? O sea, que vayan a presenciar estas clases totalmente remoto. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Paolo, disculpa, ¿dónde estás tú? Para saber. Carabobo, bueno, Aragua y Carabobo. Ok. ¿Y Juan David? Cagua, profe. Ok, está bien. Y yo estoy en Puerto La Cruz, profesor. Ok, todos aquí en Venezuela. Ok, está bien. Bien. Bueno, bienvenidos todos al curso de ética aplicada a las finanzas. Ok. ¿Hay alguna persona que venga de otra maestría, por ejemplo, el MBA o algo así por el estilo? Todos son de finanzas. Bueno, vamos a decir que todos están en el curso de finanzas. Bien, fíjense, en este curso nosotros vamos a abordar ciertamente, dada la necesidad de muchas personas de entender un poco más sobre la ética, no solamente aplicada a la finanza, ¿no? Sino a la ética corporativa, la ética empresarial. Sin embargo, este curso está específicamente enfocado a lo que tiene que ser las finanzas para la industria de la inversión, ¿ok? Esto debido a que la maestría en finanzas y el IESA son CFA Partners, es decir, son aliados de alguna manera, hay un partnership con el CFA Institute y uno de los motivos, o sea, más o menos para tener una enseñanza de lo que es las finanzas, con más o menos los contenidos parecidos y es de mucha importancia que el curso de ética, bueno, esté a los estándares, se expliquen los estándares del CFA Institute, que son los más altos para la industria de la inversión. ¿Ok? Por eso es que nosotros vamos a hacer un especial hincapié en lo que tiene que ver el código de ética y los estándares de conducta profesional del CFA Institute. ¿Ok? Em, entonces, fíjense, bueno, más o menos la introducción de lo que nosotros queremos hacer es proveer a los participantes un marco de análisis basado en los estándares de comportamiento y las mejores prácticas de la industria financiera, que como ya lo he dicho, por lo menos el CFA Institute es el que tiene uno de los más altos estándares de ética
dado que, bueno, que han pasado muchísimas cosas en la finanza, ¿no? Tenemos muchas historias de cosas que han pasado en el pasado que, bueno, que han dado mucho que desear y sabores amargos, y lo que se quiere de alguna manera es de que estén pendientes, sobre todo lo que estén estudiando en este curso, en esta maestría en finanzas. Lo que se quiere es que tengan una guía, un estándar de lo que se debe, de lo que es recomendable hacer y no hacer, ¿ok? Y bueno, sean capaces de resolver problemas éticos que se presenten en lo que es la vida profesional de la finanza, ¿no? Entonces, como le dije antes, vamos a atacar algunos conceptos de ética empresarial y bueno, los estándares y el código de conducta del CFA Institute, ¿ok? También vamos a ver los estándares globales de desempeño de inversiones, GIPS, que es una manera de presentar la información financiera. ¿Ok? No estamos hablando de los estados financieros, ¿no? Sino de la información financiera, sobre todo de fondos de inversión, que bueno, que tienen que mostrar o que deberían de mostrar y seguir unos lineamientos que son importantes a la hora de presentar el desempeño de los fondos de inversión, ¿no? Ok, eso es importante ya que para tener algún tipo de comparabilidad a nivel global de lo que se está hablando. O sea, lo que se quiere es que, por ejemplo, un rendimiento del 10% sobre la inversión sea igual a un rendimiento del 10% en otra parte del mundo, independientemente de donde esté ubicado. ¿Ok? Esa es la finalidad. En las lecturas sugeridas, y por favor me validan si ya tienen esto, ¿no? Deberían tener el código de ética del CFA Institute, los estándares de conducta profesional y los GIPS. Me imagino que creo haberlos visto, creo que estaban. No sé si esta última presentación ya está en el aula virtual. ¿Me confirman, por Sí, favor? profesor, sí está, también está la presentación. Ok, está bien. Bien, excelente. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, estas son las lecturas principales del curso. Ok, vamos a también tener, vamos a también tener, espero tener participación de ustedes, porque esto es bilateral en el sentido de que la experiencia de ustedes y lo que se esté haciendo es importante, sobre todo en la situación país que nosotros tenemos, ¿no? Entonces la idea es que haya una retroalimentación entre sus experiencias y, bueno, lo que dice la teoría, ¿ok? Entonces, bien, esencialmente el curso se va a dividir en cuatro partes, ¿no? Lo que va a ser la ética empresarial, como ya le dije antes, y lo que es el código de ética del CFI Institute y los estándares de conducta profesional, ¿ok? De ellos. Esto, bueno, ¿por qué es así? Bueno, esencialmente porque vamos a separar de alguna manera lo que es la ética empresarial, que sería algo más general, aplicable a todo, ¿no? Ya que no todos están trabajando en el mundo de la inversión. Entonces, bueno, es bueno también tener algo que les sirva a todos de alguna forma, ¿ok? Em, y también, bueno, como ya le había comentado antes, vamos a tener una revisión de los estándares globales de desempeño de inversiones. Y al final de la clase, o sea, o mejor dicho, de las 5 clases, vamos a tener una sesión de repaso de alguna manera en la que vamos a tener algunos tópicos de ética y algunos casos de estudio de todo lo que hemos visto, de todo lo que veremos en estas 5 semanas de este curso. ¿Ok? Habiendo dicho esto, bueno, quisiera ver más o menos, conocerlo un poco y ver más o menos eh, si me dicen su background y más o menos a lo que se dedican. Si puedes empezar, Fernando, de algo que está aquí, de Quintal. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bueno, ¿Qué tal? dentro de mi experiencia, tuve más o menos casi 10 años en Espiñeira, lo que es Price Waterhouse, ya Espiñeira no existe, pero
Cuando yo estaba en Piñera, una firma asociada de Price. Después estuve en el sector público y ahora me dedico a la parte de gastronomía, ¿sabes? Parte de restaurantes, como administrador. Ok, excelente. Sí, bueno, bueno, también tenemos algunos tópicos que tocan sobre todo los auditores, ¿no? O sea, las empresas de auditoría que es bueno que... Bueno, sí, bueno, en la parte auditora sí tuve más de 12 años de experiencia. Bueno, la parte del código de ética es súper importante porque cuando uno revisa el coso es el ambiente de control y bueno, la mayoría de las empresas tienen que tenerlo. Saber cuál es el código de ética que rige la empresa es fundamental para evaluar los controles internos que se aplican a las empresas. Sí, excelente. Eso también lo vamos a comentar, ¿no? Fíjense que existen, por ejemplo, lo que son los códigos de ética o los lineamientos de ética, dependiendo de cómo, de la institución en la que estén o donde se desempeñen. Hay manuales o lineamientos o códigos de ética que son para la industria, para una industria en particular, que como es que son los estándares de conducta profesional del CFI Institute, que es lo que vamos a ver luego. Hay códigos de conducta o estándares o lineamientos de conducta dentro de las instituciones, que normalmente es lo más común, tienen uno propio, y hay estándares o lineamientos de conducta profesional para una profesión, ¿ok? Por ejemplo, un código de ética para los médicos, para los Contadores públicos, contadores médicos, públicos, abogados. médicos. Exacto. Ahí los hay tanto para industrias, lo hay tanto para compañías y lo hay tanto para profesiones. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es importante lo que comentaste. Muchas gracias porque sí, exacto, tenemos y también es parte de la documentación que tiene que tener una empresa hoy en día, que como tú comentaste, es pedido y exigido bajo algunos lineamientos, ¿no? Otros lineamientos. ¿Me repites, por favor, cuál era el que, en donde se pedía un código de ética? ¿Sabes que hay una herramienta que se llama el COSO, que es la evaluación es una evaluación ¿cómo se llama? De la empresa. Entonces, en esa evaluación de la empresa, tú evalúas el ambiente de control, ves las actividades y eso te permite evaluar el riesgo de auditoría. O sea, son 5 componentes que maneja el COSO. El primero de ellos es el ambiente de control. Si la empresa tiene un código de ética, un código de conducta, debería tenerlo, él te lo establece. O sea, tú evalúas ese riesgo. Si ese riesgo es bajo, te vas a unas pruebas más sustantivas, ¿sabes? Más analíticas. Si el riesgo es alto, es decir, que no, tiene un riesgo de detención de los errores, te vas ya a pruebas de campo. Entonces, más o menos los auditores, en base a este coso, evalúas el riesgo que tienes de la auditoría y en base a ese riesgo tú determinas el plan de trabajo que vas a hacer, si te vas por pruebas analíticas o te vas por pruebas de trabajo de detalle, o sea, de revisión profunda de cada una de las cuentas, muéstrame los soportes, ¿sabes? Dependiendo de eso, y son cinco componentes que tiene: ambiente de control, actividades de control, detención de errores, sistemas y retroalimentación. Son los 5 componentes que conforman el COSO. Excelente, excelente, porque sí, efectivamente, ¿no? Eso es parte de la documentación que deberían tener muchas instituciones, ¿no? Entonces, bueno, Y vamos a también es seguir importante, ahora. sabes que a veces cuando tú eres una empresa, tienen el código de ética, sí lo tienen, o el código de conducta, pero cuando tú se lo preguntas a los trabajadores no saben de qué dice. Entonces, es tenerlo y que la gente sepa qué es lo que tiene y cómo lo aplican, porque muchos lo hacen para cumplir un recaudo como que es el riesgo, el control interno, pero no saben qué dicen. O sea, no es que nada más lo tenga, sino que lo tenga y que los aplique. Sí, exacto. O sea, mucho, o sea, una de lo que vamos a hablar más adelante exige que esos códigos de conducta sean conocidos, ampliamente conocidos y que tengan práctica, ¿ok? Y que haya maneras de verificar el conocimiento de esto y que haya, bueno, algún tipo de revisión anual o algo tipo del estilo, ¿no? En la banca, esto es muy común, o sea, lo que tiene que ver con lavado de activos y con financiamiento del terrorismo y todo lo que tenga que ver en ese ámbito.
se renueva constantemente, anualmente a todos los empleados para que estén, bueno, conscientes de que esos son documentos, eso no es letra muerta, ¿ok? De que tiene que estar, de que todos lo tienen que saber, todos lo tienen que conocer y todos tienen que estar al tanto de lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿ok? Bien, Paolo Ruiz, si me dices un poco sobre tu background, Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? ¿qué tal? Uy, perdón. Bueno, bastante joven, 27 años. Estuve casi 4 años en Becolón, lo que específicamente acá en Febeca, en Carabobo, y actualmente 5 años en lo que es Vital Macro. Actualmente me desempeño como controller en el área de comercial. Bueno, un poquito de todo. Ok, muchas gracias. O sea, más que todo, por lo que puedo ver, más que todo son corporativos, ¿no? No hay alguien que esté, creo que había unos pocos que estaban en la inversión Sí, propiamente. no, hay muchos del salón o de la sección que están en el área de banca, en inversión. Ok, está bien. Juan David, Buenas, profe, ¿cómo está? Estoy en carretera, no sé si me escucha bien. ok, está bien, está bien. Si te escucho, bueno, mejor, bueno, si nos puedes contar algo, algo veloz, ya que estás en carretera. Sí, sí. Nada, estoy trabajando en Purolomo. Tengo 26 años y me dedico a la parte de abastecimiento de materia prima, tanto macro como micro. Eh, Ayudo también mucho en la parte financiera, en el manejo de flujo de caja para la compra de los macro y micro ingredientes, tanto a nivel nacional como internacional. Y nada, básicamente eso, en el sector agroindustrial, con Prolomo y todos los grupos asociados. Ok, excelente, muchas gracias. Jesús Gabriel Santamaría, Buenas tardes, profesor. ¿qué Mi tal? nombre es Jesús Gabriel Santamaría, soy abogado y economista. Actualmente me desempeño como asesor legal y financiero de un pequeño grupo familiar de empresas aquí en Puerto La Cruz. Un placer. Ok, muchas gracias. Rubén Creisen, Hola, profe, ¿cómo ¿qué está? tal? Buenas tardes. Todo bien. Bien, profe, por aquí trabajo en el Grupo Caroní. Las empresas más importantes son obviamente el Banco Caroní y Seguros Caroní, ¿ok? Y relacionado al área de finanzas, más que todo lo que manejo es tema de estados financieros y planteamientos de KPI, seguimiento de metas, etcétera, etcétera. Hay bastante proyecciones también. Ok, excelente. Álvaro París, no está. Andrés Canelón, ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas Bueno, tardes. yo soy abogado, tengo una especialización en Derecho Internacional Humanitario, cosa que no tiene nada que ver con esta maestría realmente, pero básicamente estoy trabajando en Derecho Corporativo, todo lo que es mercantil, tributario y compliance, y bueno, ahora estoy trabajando en el escritorio de abogados, y antes trabajé en una empresa, un OTC, donde lleva la parte de compliance con un equipo. Ok, excelente, muchas gracias. Sí, Álvaro, ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Perdón, que ¿qué estoy en el tal? aeropuerto. Bueno, yo tengo 27 años, soy ingeniero civil y trabajo en el sector de la construcción como director de una empresa bueno, las áreas de negocio que abarcamos es el diseño, la arquitectura, el desarrollo inmobiliario y contratistas generales de la construcción. Ok, excelente. Muy bien, muchas gracias. Arturo History, Hola, profe, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? soy yo. Soy ingeniero mecánico de la Simón Bolívar. Desde que me gradué trabajaba en el área de productos. Trabajé 3 años en Banesco particularmente. Y luego he estado en empresas de tecnología, estuve en Raidery y actualmente me encuentro en una fintech que es un proveedor de servicios financieros en Venezuela. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, voy a
La parte de conocerlo un poco más, bueno, la voy a pasar para seguir con la clase porque, bueno, son varios y quería más o menos tener una noción un poco más de lo que, del ámbito en el que están para ver cómo enfoco mejor el curso, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que participaron y me disculpan los otros a los que no les pregunté nada. Y bueno, seguimos aquí. Entonces, fíjense, vamos a enviar algunas lecturas académicas, o algunos, de repente algunos papers, vamos a ver si tenemos tiempo para eso. Las sesiones van a ser híbridas o virtuales. Esta primera fue virtual exclusivamente. Y bueno, vamos a ver unos casos de estudio, deberán leer, ¿no? La literatura para que tengan, bueno, una noción. Acuérdense que la intervención en clase es un 10%, van a tener un trabajo grupal de un 40%, y el quiz, que es la parte más importante o que tiene más peso dentro del plan de evaluación, pesa un 50%, ¿ok? Aquí tenemos lo que va a ser el temario, el calendario de nuestras 5 clases, que un curso es una media materia. Y bien, bueno, esta primera clase, lo que estamos teniendo, bueno, es la introducción, la aproximación al CFA, el código de la ética del CFA, algunos conceptos de ética empresarial, es lo que vamos a cubrir el día de hoy. La semana que viene esperamos arrancar de lleno con los estándares de conducta profesional del CFA Institute. Perdón, sí, Gustavo, Franceschi. Profe, ese quiz va a ser tipo las preguntas del CFA que son bien ambiguas. Yo tengo el CFA, va a ser el CFA nivel uno. Y al menos la primera vez que presenté el examen fue bastante bien en ética, pero la segunda vez pasé de vaina porque la forma en la cual hacen las preguntas es bien ambigua y las respuestas de la pregunta tienen, o sea, se parecen mucho, por ejemplo, en selección simple, se parecen mucho una a la otra, entonces es bastante difícil de entender bien. Sí, bueno, vamos a utilizar algunas, el modelo de preguntas, de hecho, las preguntas que vamos a utilizar para la prueba son de ese tipo, ¿ok? Selección simple, también vamos a tener una parte de desarrollo, que es en donde vamos a aplicar lo aprendido en ética empresarial, ¿ok? Lo que tiene que ver con ética empresarial lo vamos a hacer con preguntas de desarrollo, y lo que tiene que ver con el CFA lo vamos a ver con preguntas de selección simple. Así que bueno, sí, exacto. Eso no te salva, vas a volverlo a ver de alguna manera. ¿Ok? Bien, la tercera semana, bueno, vamos a seguir con lo que son los estándares de conducta profesional. ¿Hay alguien más, perdón, hablando del CFA, hay alguien más que esté interesado en presentar el examen o solamente tenemos a uno que, bueno, que menos mal que ya pasó el primer Sí, nivel? profe, somos varios. Hay uno que ya lo presentó este 2025 y hay varios que vamos a presentar probablemente en el 2027. Yo Ok, lo, excelente. yo lo presenté el año pasado y la verdad es que la parte de ética fue de las que mejor me fue porque se recomienda que es la última en estudiar, entonces es lo que tenía más fresco. Aún así, como tenía la maestría y el trabajo, pues creo que cuando lo vuelva a presentar estoy planteándolo es para cuando ya termine la carga de la maestría y tenga más chance de meterme en todos los temas para poder pasarlo. Pues estuve cerca de pasarlo, entonces creo que, bueno, espero que esta clase me ayude un pelo a repasar, pues. Ok, excelente. Bueno, sí, lo malo es que aquí lo vamos a ver en español, lamentándolo mucho, el contenido acá debe ser en español, entonces bueno, pero bueno, la idea es que eh, de que lo tengas fresco en la mente, ayudarte lo más posible a que puedas pasar con éxito y a todos en el próximo nivel, ¿ok? En el próximo examen que vayan a presentar. Este, bien, también vamos a tener la semana cuarto, vamos a empezar con lo que son los GIPS y van a tener la presentación del quiz, ¿ok? Ese es el que el único examen que vamos a tener, que vale el 50% de la nota. Ahí vamos a asignar el trabajo grupal.
que deberían presentar en la última semana, la semana 5. Ok, creo que a lo mejor eso les tiene una semana más, vamos a ver cómo sale todo, y en donde vamos a tener una última sesión de los GIPS y vamos a ver unos cuantos casos prácticos, bueno, de lo que hemos pasado, tanto en la ética empresarial corporativa y la ética aplicada a la finanza, ¿ok? Entonces, bien, vamos a empezar ahora sí con lo que es la ética empresarial. Bien, fíjense, antes de todo, tenemos que hacernos la pregunta de qué es ética, ¿no? Y la ética, bueno, según la Real Academia Española, dice, y tengo aquí esta definición, que es parte de la filosofía que estudia el comportamiento del hombre desde el punto de vista del bien o del mal, y los principios por los que debe regirse teniendo como finalidad el bien. Es decir, según esta definición, es analizar el comportamiento de nosotros como personas, como seres humanos, y de forma tal que nosotros tengamos como finalidad mejorar o tener algunos estándares mínimos de comportamiento que, bueno, que beneficien tanto a las instituciones, a las personas o a todos los que nos rodean. La finalidad del estudio de la ética es el bien, es decir, es que las cosas de alguna forma u otra no caigan en un tipo de barbarie o de caos. Esa es la finalidad del estudio de la ética. Hay otro concepto que también se puede tener en cuenta, que dice que define la ética como un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. ¿Ok? Ética profesional, ética cívica o deportiva. Ok, este es un poco más vago en lo que tiene que ver, pero eso es la finalidad de la ética, ¿no? Sacar lo mejor de nosotros. Para eso es lo que está, esta materia se ve como una materia formativa para, no solamente para la maestría en finanzas, sino para todas las otras formas de maestría que se enseñan acá. Y ahora lo que hablamos al principio, ¿no? Que es sobre qué es un código de ética, ¿no? Entonces, como ya nos dijo muy bien Fernando, es un documento que recopila un conjunto de principios y normas que sirven como guía para el comportamiento y las decisiones profesionales de los miembros de una industria, organización o profesión. Si ustedes trabajan en un banco, seguramente a lo mejor tendrán un código de ética del banco tal. Si son contadores, seguramente tendrán un código de ética del contador. Bueno, por ejemplo, el caso de los estándares de conducta profesional del CFA y el código de ética del CFA es un código de ética que aplica a toda la industria, ¿no? Entonces, fíjense que hay códigos de ética dependiendo de la amplitud a la que aplique, ¿no? Dicho documento. Bueno, lo que trata esencialmente es de que, bueno, las prácticas, como ya había explicado antes, que las prácticas internas, el día al día de las actividades que realicen en su empresa, en su trabajo, si estamos hablando de códigos de ética profesional, tengan un mínimo de justicia, por así decirlo, o de responsabilidad. Y bueno, y la idea es que de estos documentos es que sea conocido y que todos estén dentro de los límites o de las bondades que da esos lineamientos. ¿Ok? Fíjense, los códigos de ética, estoy hablando de ética empresarial en general, ¿ok? Deberían de cubrir o abordar o suelen abordar los siguientes principios, ¿no? Si ven el número 1, bueno, resalto con un azul particular lo que tiene que ver con transparencia. Y a lo último, lo que está más abajo, en lo que sería el punto 7 y el 8, bueno, lo lo puse en un color gris oscuro porque
Esos en algún momento, esos principios de responsabilidad ambiental y de inclusión fueron unos principios que se fueron incorporando desde hace un tiempo para acá, vendría siendo los más nuevos, pero a la vez son los que están más en peligro. Fíjense, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con inclusión, bueno, está en tela de juicio, se ha eliminado, bueno, por lo menos lo que tiene que ver con la administración pública y lo que tiene que ver con responsabilidad ambiental, también en el mismo país, bueno, está siendo bien cuestionada, ¿no? Antes se trataba como de llegar y ser más verde y ahorita pareciese ser todo lo contrario, ¿ok? Entonces, bueno, lamentándolo mucho, estos dos principios están de alguna manera en peligro en la actualidad y bueno, esperemos que sigan y que sobrevivan a esta época, ¿ok? Que es bien tumultuosa. Bien, ahora fíjense, en lo que tiene que ver con el primer principio, ¿ok? Que es de integridad y transparencia, bueno, qué es lo que se trata de hacer con estos principios? Y esencialmente es promover la transparencia y la honestidad en la toma de acciones y en las comunicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir eh, que lo que debe ser los servicios que ofrezcan o lo que realicen tiene que ser lo más ético y lo más justo posible, para tanto para ustedes como para los clientes, ¿no? Que son la mano que les da de comer, que son las personas que le dan la razón de ser a la compañía o a las corporaciones o a la actividad profesional que ustedes realicen, ¿no? Y en lo que tiene que ver con las comunicaciones, es también importante que sea lo más transparente y que no se oculte lo que no deba ocultarse, o sea, que no haya medias verdades o que no haya sorpresas desagradables para algún tipo de cliente, ¿ok? Esto es lo que tiene que ver y en lo que se resalta en el color azul de la transparencia. ¿Ok? Esto es, yo diría que el principio básico de todo lo que tiene que ver con todos los códigos de conducta o de ética profesional y que, bueno, deben resaltarse de una manera especial o particular. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? ¿Alguien ha trabajado con este tipo o tiene en su documentación de su compañía algo que hable sobre esto? Yo trabajo en BanPlus. Nosotros en el banco tenemos, bueno, no sé si es en todos los bancos, la verdad. Cada departamento tiene como su corresponsal de ética, que a fin de mes tiene como que firmar la hoja de que todos en el departamento cumplieron con el código de ética. Y si en algún momento esta persona llega a ver que dentro del departamento se incumple alguno de las normas que están dentro del código de ética del banco, tiene que, o sea, su deber es levantar esta bandera y hacer los procesos correspondientes para atacar el problema. Wow, está bien, no sabía que era que había uno tan fuerte, ¿no? Generalmente son más que todo anuales, ¿no? Que hacen estas declaraciones en algunos lugares. Sí, Andrés Canelón. Ah, sí, nosotros en nuestro escritorio también tenemos un código de ética, bueno, va muy de la mano con la parte del código de ética de abogados, pero nosotros, por tener uno de nuestros socios que es especialista en delitos financieros, nos pegamos un poco a las normativas del GAFI a nivel de abogados y por los lineamientos que ha dado Londof aquí en Venezuela, nosotros que somos sujetos de especial observación en este momento. Ok, excelente. Sí, exacto. O sea, sí, nosotros, bueno, tenemos, hay muchas normativas, ¿no? Que aplican a muchas profesiones, y a muchos tipos de industria, ¿no? Como ya les había comentado antes en la lámina anterior. Ahora fíjense, el punto 2 de responsabilidad y rendición de cuentas. Este principio, bueno,
eh, se establecen normas para la toma de responsabilidades, ¿ok? Muchas veces eh, la toma de decisiones tiene que seguir un proceso, ¿ok? O debe que tener algún tipo de aprobaciones o debería de tener, de cumplir cierta burocracia y muchas veces estos documentos que son, bueno, muy útiles sobre todo cuando hay sobre todo cuando aplican a una institución relativamente grande y compleja, ¿no? Pueden dar algún tipo de lineamiento o luz sobre ese proceso para la toma de decisiones, ¿no? Y más importante todavía es la parte que habla sobre la rendición de cuentas, sobre las responsabilidades de todos los afectados. Acá, cuando hablo de esto en particular, hablo sobre que, bueno, hay ciertas responsabilidades que se tienen que cumplir al momento de tomar una decisión, algunos seguimientos, y bueno, todo eso debe que ser reportado normalmente o ser escalado a quien corresponda o hacia quien tenga que hacer seguimiento, ¿no? Bueno, si se hace bien las cosas, ok, excelente, se debería de comentar que todo ha salido bien. Y si ha salido algo mal, lo recomendable, bueno, es seguir, comentarlo y notificarlo, ¿no? Esto es importante porque, según podemos ver, y se han visto en muchos casos en el pasado, sobre todo cuando se ha visto algunos escándalos que han tenido, que han involucrado conflictos de ética. Muchos de esos han tratado o han podido ser evitados de alguna manera, evitando correr la arruga. ¿O por qué? Porque muchas veces eso es lo que genera, eso va creciendo como una bola de nieve que se va incrementando a medida que va bajando, ¿no? Entonces, una de las mejores maneras de evitar eso es, bueno, ser lo más transparente posible y hacerse responsable en el momento adecuado, ¿ok? Esa es una recomendación importante que quería comentar en este curso, ¿ok? Porque, bueno, muchas veces cosas pueden salir mal por algún tipo de error, por algo que no se vio en algún momento, o, bueno, por simple descuido, ¿ok? Pero es preferible, de alguna manera, rendir cuentas por eso que esperar que el proceso o que el inconveniente crezca de alguna manera que pueda escaparse de control, ¿ok? No sé si alguien quiere comentar algo o alguien ha tenido o conoce una historia de algún caso parecido a esto que estoy comentando. Bueno, ok, parece que nada. Después comentamos cuando veamos los casos. Bien, el punto 3 que tiene que ver con respeto, perdón. Pareciera que es irrelevante, pero, o que no debería estar dentro de lo que es un código de ética, pero el respeto pareciera que ser que no debe salir nunca de este tipo de códigos de ética o lineamientos de ética o de conducta profesional, ¿no? Porque si bien el respeto es algo esencialmente básico, ¿ok? Respetar a quienes están contigo, hemos visto que muchas veces eso no es así, ¿ok? Y, por ejemplo, para citar un caso, cuando un banco grande en Estados Unidos, en la crisis financiera del 2007-2009, eh, esencialmente le vendió a sus clientes unos productos que eran malos y aparte de eso, estaban apostando contra esos productos que ellos mismos vendían a sus clientes. Esencialmente los correos que pasaron de un lado para otro, bueno, fueron humillantes y faltaron el respeto de una manera demasiado descarada a los clientes, ¿ok? Entonces, eso
eso parece ser muy básico, pero lamentándolo mucho es algo que hay que nombrar y hay que recordar constantemente. Entonces es importante que, porque en algunos casos muchas veces lo que hace es hasta deshumanizarse la persona, ¿ok? O el punto de vista de alguien por pensar distinto, o desestimar de alguna manera muy injusta a algún tipo de persona por alguna razón que sea, ¿ok? Entonces, si bien pareciera que no es algo que debería estar en un código de ética de gente adulta, que se comporte y que sea profesional, bueno, lamentándolo mucho, siempre hay que hacer un recordatorio sobre esto. El punto número 4, que tiene que ver con competencia profesional, fíjense que aquí coloco que se debe tener y mantener altos estándares en sus habilidades y conocimientos. Esencialmente, quiero comentarles que, bueno, que sí, es responsabilidad de todos ustedes, dependiendo del ámbito de acción que tenga cada uno, estar actualizado, ¿no? Y mantenerse actualizado porque, y sobre todo en estos momentos, en el que el conocimiento, bueno, ya se está escapando y tenemos una amenaza tan fuerte como es la inteligencia artificial que puede afectar a mucho el empleo. Es importante siempre estar actualizado con el conocimiento. Muchos de ustedes deberían de tomar o deben tratar de tomar cursos de actualizaciones profesionales, ¿ok? Y estar competentes profesionalmente en cualquiera que sea la actividad que ustedes se desempeñen. Por ejemplo, no sé, creo que los contadores siempre están renovando sus conocimientos por lo que tiene que ver con cambios en las normas contables y cuestiones de ese tipo, ¿no? Creo que eso es uno de los más comunes. No sé, los contadores de aquí, si pueden compartirnos alguna experiencia de ese tipo. Bueno, sí, profesor, cada vez las normas contables se van actualizando, se van cambiando. Anteriormente aquí se manejaba la PCGA, después pasaron las NIA, después pasó la NIP, la norma internacional de contabilidad, y bueno, y cada una va aplicando y se va mejorando. Por ejemplo, tienes los criptoactivos ahorita, entonces, bueno, tienes una ley que te regula eso. Cada vez va avanzando un poco más la finanza y va cambiando esas regulaciones para intentar que todo sea comparable y que todo el mundo tenga los mismos estándares de calidad. Hay cosas que pasan a ser obsoletas, hay cosas que vienen nuevas, hay cosas que se dejan utilizar y hay cosas que se van día a día, van aplicando cosas nuevas. A veces entre los contadores hay los chistes, pues creamos cosas nuevas para poder crear más honorarios. Entonces, a veces se inventan que crédito diferido, algunas normas contables que a veces no tienen mucho sentido, que a veces no tiene un sentido en la aplicación, pero cada vez se va modernizando y van cambiando tanto las normas de contabilidad como las normas de auditoría. Si pasa un fraude, entonces se ve ese fraude, se analiza qué pasó y hay una modificación en la norma. Sí, exacto. Sobre todo cuando van ocurriendo escándalos y de cosas que se salieron de control, lo que no pudieron ver es cuando siempre llega el momento de hacer o de cambiar algún tipo de laguna mental, o sea, perdón, laguna no, zona gris que existiera en algún tipo de normativa, ¿no? ¿Qué? Es lamentándolo mucho de esa manera en que se van complejizando o actualizando a través, bueno, lamentándolo mucho de desgracias ocurridas, ¿no? Y también aquí, ¿sabes? El tema de la parte contable es un poco más profunda porque puedes tener cambios en la parte normativa de los registros contables, tienes cambios en las normas internacionales de auditoría que cuando te auditan los auditores tienes que cumplirla y también tienes la parte tributaria. Cada vez que cambia algún impuesto tienes que tomarlo en cuenta. Es movido. Si tienes algún cambio en las tasas de cambio, ¿sabes? Algo que tiene varias aristas tanto la parte contable, la parte financiera, el tema de países, con quién te relacionas también, tienen algunas normas que tienes que aplicar, un poquito más complejo. Exacto, exacto. Sí, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Eso es el mejor ejemplo de lo que es la competencia profesional, ¿no? Siempre estar actualizado y, bueno, vigente, ¿no? Sobre todo con todo lo que está pasando y con la evolución de la normativa o de todo lo que aplique a la profesión de cada quien.
Bien, el punto número 5 que habla de imparcialidad y equidad, ¿no? Fíjense, este principio, lo que se trata, o sea, lo que deben tener los códigos, es algo que de alguna manera promueva la justicia, ¿ok? La igualdad de oportunidades y cuando ocurra, o evitar trata de evitar los conflictos de intereses, y si algún tipo de conflicto de interés no es evitable, por lo menos debería ser dado a conocer. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Eh, yo trabajo, suponiendo que ustedes trabajan para una compañía que crea artículos de cuero y uno de los empleados que tiene alguna dirección, alguna responsabilidad gerencial, bueno, tiene una hacienda donde hay ganado que puede servir para ese cuero. Entonces, bueno, de alguna manera dar a conocer, mira, este, este cuero se lo puedo vender a mi compañía, o sea, de mi propia actividad, y se lo puedo tener a la compañía donde trabajo, pero de alguna manera eso debe de ser informado y conocido, de alguna manera, porque si no, representa un conflicto de interés, y los conflictos de interés han demostrado, bueno, que pueden de verdad cambiar, de hecho, el rumbo de muchas empresas cuando no se ataca este problema. ¿Ok? Por eso es importante que, sobre todo lo que tiene que ver con selección o de trabajos, ¿no? Que sea de alguna manera justa, que den igualdad de oportunidades y de alguna manera que ese tipo de, que este principio trate de dar la mayor cantidad de oportunidades y sea de la manera más justa, ¿no? Em, Fíjense, el punto 6 que habla de conflicto de intereses, fíjense que el punto 5 era tratar de evitarlos y el punto 6 es manejarlos, ¿no? Manejarlo es cuando ya se está en una situación en la que, bueno, o algo ocurrió o eh, por X o por Y, o que pudo o que no pudo evitarse. ¿Ok? En lo que veamos los estándares de conducta profesional del CFA, vamos a ver bueno, estos casos en lo que aplica esto y cómo puede verse o cómo puede manejarse de la mejor manera este tipo de situaciones. ¿Ok? Este, bien, bueno, obviamente lo primero que hay que hacer es tratar de evitar o de prevenir los conflictos de intereses. Hay muchos estándares de conducta profesional que tienen un sistema de denuncia y manejo de estas situaciones, no específicamente o exclusivamente para conflictos de interés, sino, por ejemplo, de algún tipo de denuncia que tiene que ver de acoso sexual, algo que tiene que ver hoy en día. Ya se está, lo que se ha hecho, dado toda la situación, muchas situaciones que han ocurrido en organizaciones importantes, lo que se está tratando es de tercerizar ese tipo, ese mecanismo de denuncia. ¿Ok? Por ejemplo, eh, hay una institución que conozco que tiene un sistema de denuncias que es fuera, que se mantiene fuera de la institución, y ellos hacen un análisis previo de todo lo que puede ocurrir y después de eso, de que hacen algún tipo de análisis, ellos vuelven a la compañía para un comité de ética exclusivo para que analice estos casos y después de ahí, bueno, ellos toman las decisiones que tienen que tomar. ¿Ok? Hacia eso es lo que está tendiendo de alguna manera ese tipo de sistemas de denuncia y manejo de situaciones. No sé si alguno habrá conocido o alguien que me ilustre sobre algo, alguna otra forma de manejar algún tipo de situación irregular en una empresa, en una corporación o en una institución. Bueno, parece que nadie, pero sí, eso es ahora parecer la nueva manera de enfrentar esta situación. ¿Ok?
Bien, el punto de responsabilidad ambiental, como ya le había comentado, los últimos en llegar y también pareciera ser los primeros o lo más amenazados en esta situación. Esencialmente, estos principios, este principio en los códigos de ética trata de establecer algún tipo de comportamiento de normas responsables que cuiden el medio ambiente. Es decir, que traten de minimizar la huella de carbono, que traten de minimizar la generación de residuos, que traten de evitar el manejo de sustancias tóxicas, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que sea necesario para minimizar el impacto ambiental. Para citar alguno, bueno, la industria que es contaminadora por excelencia, que es la industria petrolera, tiene trata, por lo menos hace lo máximo, entre comillas, para reducir su huella de carbono, ¿no? Y de crear el menor impacto ambiental posible. ¿Ok? Otra industria que también es muy contaminante es la textil. Para quienes no lo saben, esa es una industria que requiere eh, mucha química y que genera mucho desperdicio. ¿Ok? De hecho, hay lugares como por ejemplo Chile que se están convirtiendo como que en depósitos de prendas que ya no usan en muchos lugares. Bangladesh es un lugar donde también se tira cualquier cantidad de desechos, tanto industriales como de textiles. Y bueno, muchas veces lo que se hace es quemar, rescatar lo que sea, algo, una pequeña parte, y quemar y contaminar mucho con ese tipo de productos, ¿no? Y bueno, eso es a lo que estamos haciendo, a lo que hace, a la razón por la que tiene que ver este principio, porque es importante, sobre todo por el cambio climático, ¿ok? Aunque se quiera pasar por encima, la realidad la estamos viendo ahora, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con el cambio climático. La inclusión, ¿ok? Este es otro principio que también está bajo la lupa, bajo amenaza. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto trata de establecer algún tipo de normas para la no discriminación y para la igualdad de oportunidades y también para la inclusión de alguna manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, fíjense, hay algunos países en donde han estado marcados por algún tipo de conflicto o racial o, o por grupos étnicos o por grupos políticos o que han tenido algún tipo de conflicto en el pasado y eso todavía los marca en el presente. Entonces, la idea de este principio es que de pasar la página y darle la bienvenida a todos por iguales en un contexto donde haya igualdad de oportunidades, ¿no? Y donde no haya algún tipo de exclusión por pertenecer a un grupo político o pertenecer a una etnia o pertenecer a un grupo religioso o pertenecer o ser de tal grupo racial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nosotros, bueno, si bien en Venezuela no vemos mucho esto, en otros países esto es un tema importante, ¿no? Que han tenido históricamente mucha división, ¿ok? En esos países como sociedad. Entonces, es importante que, bueno, que en los países donde aplique este tipo de problemas o de situaciones o instituciones que estén dentro de estos ambientes, eso esté incluido de alguna manera. ¿Ok? Bien, fíjense. Entonces, resumiendo, un código de ética, en términos prácticos, lo que ayuda es a la toma de decisiones profesionales, ¿ok? Es una guía para ustedes para saber qué hacer y cómo hacerlo, ¿ok? Por eso es importante que que ese documento en las organizaciones donde estén
o sea, sea lo suficientemente amplio para que los ayude a tomar decisiones, ¿ok? Y para que los salve de alguna manera de tomar alguna decisión incorrecta. Entonces, un código de ética es útil, ¿ok? Siempre y cuando los ayude a evitar una situación que pueda, bueno, perjudicarlos a ustedes o a su institución, ¿ok? Y bueno, esto ayuda también a mantener la confianza de los individuos involucrados en su profesión. Y también, bueno, es un sistema de disciplina, ¿ok? Y quiero, de alguna manera, recalcar que lo que tiene que ver con la disciplina, tiene que haber también de alguna manera algún tipo, esos documentos deberían de tener algún tipo de consecuencias que sean realmente aplicables para quien no cumpla con lo que haya, lo que se haya establecido en ese documento. ¿Por qué es importante esto? Porque si se incumplió con el código de ética por alguna razón X, Y, Z, en una situación que bueno, o algún hecho de algún tipo de gravedad, si eso no, eh, si no llega a alguna consecuencia, ¿ok? Por esos actos, lo más probable es que se repita, porque mucha gente puede pensar, bueno, si fulano de tal hizo X, Y, Z y no pasó nada, entonces, bueno, ¿por qué me puede pasar a mí? ¿Ok? Eso es algo que puede ocurrir. Entonces, bueno, después se convierte, cuando esos documentos se convierten en letra muerta, es lo peor que le puede ocurrir a una industria, organización o profesión. ¿Ok? Entonces es importante que tenga algún peso, algún costo, no cumplir con lo que tenga que ver con lo que esté escrito ahí en ese código de ética. Si alguien quiere comentar algo sobre esto, alguien tiene alguna situación que se le haya presentado de este tipo. Profesor, yo vi un caso en una empresa, tema de una auditoría que estamos haciendo, que tiene un comité de ética. Y cuando el caso se presentaba al comité de ética, obviamente eran personas que formaban parte de la institución, no decían el nombre de la persona. O sea, decían el caso, qué fue lo que hizo, tomar la decisión y después decían el nombre. Porque así te quitaba si eras amigo, si lo conocías. Entonces era interesante que todo el caso lo llevabas, no decías el nombre de la persona y tomabas la decisión y se ejecutaba y después tú sabías quién era la persona. Ok, excelente. Sí, está bien. Eso también ocurre también. No nombrar a los involucrados en este caso, o sea, tener un caso, presentar el caso de alguna manera eh, sin mencionar qué persona es, lo que de alguna manera evita el sesgo, ¿no? De conocer sobre todo si el comité de ética está dentro de la institución, ¿ok? Eh, sí, bueno, como ya te había comentado antes, bueno, mucho de lo que se está haciendo es tratar de tercerizar esto de alguna manera para evitar ese tipo de inconvenientes que en esta institución lo atacan de alguna manera, dando anonimato a la persona que está involucrada en el hecho. ¿Ok? Este, bien, lo que tiene que ver con la gerencia de ética. ¿Ok? Fíjense el primer punto. Las instituciones deben establecer y documentar códigos de ética y buena conducta. Como lo comentaron acá, de alguna manera, y también vamos a ver dentro de los estándares de conducta profesional del CFA, hay muchos, o sea, una de las tareas de lo que se pide a la hora de conocer a un proveedor es su código de ética. ¿Ok? Ahorita ya es un documento que se pide para saber, bueno, cuáles son los estándares de conducta ética. Muchas personas, muchos clientes pueden tratar de ver, bueno, este código no está muy estricto, puede ser ambiguo, puede ser, o sea, mientras menos claro sea ese código, mientras menos profundo, puede dar más desconfianza, ¿no? Entonces, lo recomendable
es que las instituciones tengan este tipo de documento lo suficientemente fuerte y sólido como para que genere algún tipo de confianza, sobre todo con terceros, ¿no? Cuando se trata de establecer algún tipo de relación profesional o comercial con otro cliente, ¿ok? Em, bueno, el segundo punto que es la mandatoriedad en la difusión y propagación de los estándares, ¿ok? Eso tiene que ver con, de alguna manera, tratar de involucrar que ese código de conducta profesional, esos lineamientos o como lo quieran llamar, sean conocidos de alguna manera, que eso, bueno, prácticamente depende de tu vida en el trabajo donde estés y que de alguna manera demuestres de que conoces ese código, ¿no? Que lo manejas y que lo tienes a flor de piel. Eso es lo que se trata de tener con este principio de la gerencia, ¿no? De cómo debe llevarse a cabo el conocimiento, cómo debe tratar eh, de utilizarse dentro de las instituciones, cómo debe propagarse dentro de las instituciones este tipo de documentos, que es muy importante, como ya le había comentado antes, por muchas razones, como una norma de comportamiento interno, como un mecanismo para la denuncia de irregularidades, como un documento de confianza para proveedores externos, ¿ok? Para clientes. Entonces, es un documento que todos deberían conocer dentro de sus instituciones y que deben ser ampliamente conocidos. Bueno, también tiene que haber un compromiso y aceptación de esos estándares de- dentro y fuera de las instituciones por parte de los involucrados. Esto tiene que ser de alguna manera, bueno, muchos de esos documentos, de alguna manera, por ejemplo, en la banca es muy común y creo que en muchas instituciones también. De alguna manera tú presentas una prueba anual, ¿no? Que es de conocimiento para ver si estás, para recordarte lo que dice esa normativa y de alguna manera una declaración de que tú, bueno, tú conoces y aceptas y estás involucrado y estás comprometido con esos estándares éticos a lo que deberías estar vinculado, ¿no? Dentro de la institución. No sé si hay algunos por acá que trabajan en banca que nos digan cómo es el proceso dentro de sus instituciones. Hola, profe. Sí, bueno, yo por lo menos en Banesco cuando estuve, efectivamente es así. Todos los años nos hacían la prueba, pero bueno, aunque sí estaba como que la figura, sí a nivel comunicacional el código de ética estaba muy presente, sabías dónde estaba, te recalcaban como que, mira, recuerda que el código de ética está ahí pendiente. Cuando llega el momento de hacer la prueba, bueno, realmente era un poco más como un saludo a la bandera y realmente los mismos del equipo que hacían la evaluación estaban ahí pendientes de que no te fueras a confundir, aclararte una duda y tal. Entonces, bueno, digamos que se hacía un trabajo, pero no es como que se hacía hincapié, o sea, no es como que realmente se ponía en duda si conocías o no el código de ética. Sí, exacto. O sea, acuérdense, ¿qué es lo que es esto? Esto es una manera, esencialmente, es una manera de que hagas las cosas, de que hagas las cosas bien. O sea, no es algo no es algo que propiamente tenga que ver con tu trabajo, con tu día a día dentro de la institución, ¿no? Sin embargo, es algo, a pesar de que te afecta en todo lo que estés, no es algo que esté dentro de tu ámbito o de tu actividad diaria, o en el sentido de técnico profesional y de conocimiento profundo. ¿Ok? Sí, Alejandro Díaz. Sí, me acuerdo también que por lo menos en el primer día de onboarding, cuando estás firmando todos los papeles, te dan el libro grandote del código de ética del banco y se supone que tienes que leerlo con bastante detenimiento antes de firmarlo. Y bueno, como dice Arturo, nosotros siempre están las campañas por correo. Bueno, nosotros dentro del departamento tenemos como nuestro oficial de cumplimiento, que es de cumplimiento y ética. Y él no es como que hace exámenes, pero se supone que él es el responsable de levantar las banderas si alguien transgrede algún tipo del código, todas las normas del código. Ok, está bien, excelente. Sí, bueno, exacto. Eso está, no sé si las personas que están
más en el ámbito corporativo, fuera del ámbito bancario, ¿tienen algo parecido? ¿O fuera de la auditoría, de las firmas de auditoría, hay alguien que nos quiera compartir algo que tenga que ver con eso? Bueno, profe, nosotros desde retail, el código de conducta va orientado más hacia el cliente, porque de cierta forma eso es lo que te brinda el posicionamiento y el servicio que le brindas al mismo. El cómo debe ser el abordaje, generalmente más hacia lo que son las necesidades y los reclamos por parte del cliente, que es cuando es digamos, el momento más álgido de tratar con ellos porque de cierta forma ya sea una devolución, se facturó mal algún tipo de producto o no consigue lo que está buscando, no es el precio correcto, el cómo se trata esa situación te puede generar un bienestar en el mismo y fidelizarlo o convertirse en un tema mediático a nivel de redes que te pueda perjudicar y pecharte mucho más. Entonces, ese código y ese tratamiento de situaciones de cómo abordas y cómo te comunicas hacia el mismo es algo bien importante que a nosotros nos suma y que tiene que estar, digamos, en revisión muy constantemente porque es el día a día de nuestras tiendas. Exacto, exacto, muy bien dicho, sí. También, bueno, hay algunos, dependiendo de la industria, ¿no? Pero lo recomendable es que este documento sea revisado por lo menos cada 2 años, ¿no? Bianualmente, para que se mantenga actualizado y de alguna manera tenga vigencia, dado que, bueno, que tenemos que es tan cambiante el ambiente. Sí, Víctor Hugo, Buenas, profesor, ¿cómo estamos? ¿qué Yo tal? trabajo en la industria cementera, también en el departamento de comercializaciones, y yo no tengo una experiencia relacionada con el concepto de ética, pero sí manejo algo que mencionó, que es el tema de la auditoría y de los estándares, porque parte del trabajo que yo estoy haciendo, en el que tengo apenas unos meses, es que trabajo mucho en lo que es la compilación de datos, de información de ventas. Entonces, ¿qué ocurre? Que de las diversas plantas recibo información que no tenía un estándar de calidad. ¿En qué sentido lo digo? Con la parte de los estándares. Yo recibía información que se alteraba un informe tras otro. Entonces, una de las cosas que yo hice fue aplicar, no sé si esto entre también dentro de la parte de la ética, porque una de las cosas que yo necesitaba para yo reportar esta información era información de calidad y yo establecí mis propios estándares. En cierta forma, mi forma de trabajar se la consolidé creándome unos estándares de la información, de qué esperaba yo de la información que iba a recibir y qué espero yo de la información que voy a entregar. Y en ese ejercicio, en los últimos 3 meses, de hecho ya esta semana di, como quien dice, declarado, porque mensualmente yo reviso la información del mes anterior para prevenir este tipo de cosas. Y ya en los últimos 2 meses ya he parado con esa información. Toda la información que se ha recibido ha sido consistente. Ok, sí, excelente, sí, un buen ejemplo, ¿no? Verán, bueno, más adelante cuando lo veamos en lo que tiene que ver el CFA Institute con respecto a lo que tiene que ver con la información, bueno, habla mucho sobre la calidad de la información y si, bueno, si está citando a alguien, tiene que ser de alguna manera, tienes que hacer como que un doble check sobre lo que tú hiciste y, bueno, llegar hasta donde pudiste llegar verificando la información. También dar que la información tenga completitud y que se dé a conocer todo lo que se tenga que dar a conocer y que no se digan medias verdades o se oculte algo que no se debería ocultar, ¿no? Entonces, sí, buen punto ese. Sí, Ignacio Silva. Hola, profe. Sí, bueno, comprendiendo un poco lo que dice Paolo, yo también trabajo en un área de retail, en este caso de Farmatodo, y revisando un poco también sobre el tema del código de ética, aquí en este caso sería un código de conducta empresarial, hablo un poco también acerca de, bueno, como dijo Paolo, sobre los clientes externos, por así decirlo, el cliente final, y también habla, que aquí me dio un poco de curiosidad, habla también sobre los clientes internos, cómo nosotros actuar entre nosotros mismos, los mismos trabajadores de la empresa, el compromiso que tenemos con los accionistas, el compromiso que tenemos también con el mercado. Entonces no solamente habla sobre los clientes finales, sino también sobre los clientes internos. Ok, sí, bueno, hay clientes internos, o sea, los servicios que tú prestas dentro de entre departamentos, ¿no? Entre direcciones, no sé cómo se llamará ahí, es a eso a lo que te Sí, refieres, correcto, ¿no? sí, entre las gerencias.
Ok, excelente, sí. Luis Ávila. Sí, bueno, yo también trabajo en Farmatodo, igual que Ignacio, y resalta muchísimo el tema del servicio que uno presta, especialmente pensando no solo en ese cliente externo, sino también en el interno, como bien decía Ignacio. Y algo que, por lo menos en mi rol que es del área comercial, es muy importante, es también el manejo, especialmente yo que trabajo con data, el manejo de la privacidad sobre los datos, ¿no? Es usarlos, no aprovecharse de la situación, por ejemplo, y utilizar data de un cliente en específico o quizás incluso hasta de temas básicos, por ejemplo, buscar la cédula de un amigo o algo así. Evidentemente eso no se puede y el manejo de la data también tiene que ser con enorme delicadez, pensando también en la privacidad para prestar un mejor servicio hacia ese cliente externo y también pensando también en no afectar al equipo completo con esos clientes internos. Sí, exacto. Eso se toma mucho en cuenta y no solamente de los clientes, ¿no? Sino también de potenciales clientes y de clientes pasados, ex clientes, por así decirlo. Eso es algo en lo que hace especial la importancia el CFI Institute, de lo que vamos a ver más adelante, porque el hecho de que no sea un cliente actual no quiere decir que ya esté fuera de lo que de la normativa que le aplicara a lo que es información confidencial, sobre todo. ¿Ok? Entonces, no es solamente el cliente actual, sino el cliente potencial y el cliente pasado. ¿Ok? Bien, ahora fíjense el cuarto punto, ¿no? El cuarto punto que dice que debe haber una alineación con instituciones e individuos con altos estándares éticos. Fíjense, en el primer punto hablamos de que, bueno, de que ese documento tiene que existir, de que se tiene que dar a conocer, ¿ok? En el segundo punto, y bueno, tiene que hacerse cumplir de alguna manera, ¿no? En el punto 3, que hay una aceptación y un compromiso de hacerse. Y lo otro es que debe haber una alineación con instituciones similares o con individuos con altos estándares éticos. ¿Cómo tú consigues eso? Bueno, viendo los documentos del código de ética que tengan esas organizaciones, ¿ok? Entonces, esto es como lo que se dice, dime con quién andas y te diré con quién eres. Esencialmente, eso es lo que trata de abarcar el cuarto punto aquí, de estar, bueno, con personas que estén en tu misma onda o clientes o proveedores de servicios, lo que sea, que estén en la misma nota, en el mismo estándar ético que tengas tú. ¿Sí, Alejandro? Profesor, los códigos de ética los códigos de ética son públicos, o sea, están en páginas públicas. O es algo como Mira, que primero tienes que tener una relación con las distintas empresas y luego como que ahí vas viendo si... eso depende de cada institución, ¿ok? No tienen que ser necesariamente públicos, ¿ok? De hecho, la información de una empresa puede ser privada y puede darse a conocer a quien lo pida, o sea, puede ser tomado como un documento interno, dependiendo de la naturaleza de cada empresa, pero puede darse a conocer, es como los estados financieros. De repente una empresa no tiene que dar a conocer sus estados financieros, sobre todo una que no sea pública en el sentido de que cotice en bolsa. ¿Ok? De repente es una empresa privada, no quiere dar a conocer, solamente da la información que quiera a los auditores o a los entes tributarios y no necesariamente tiene que ser pública los códigos de ética. Mejor si lo tienen, ¿ok? Mucho mejor si se da a conocer este documento, pero no es estrictamente necesario, ¿ok? Bien, vamos a ver. Bien, el código de ética, bueno, eso fue más o menos eh, lo que íbamos a ver sobre los códigos de ética en general, de manera corporativa o empresarial para todos
para todo tipo de empresas. Y ahora, de aquí en adelante, bueno, vamos a empezar con lo que vendría siendo el código de ética específicamente al mundo de las finanzas y su mayor o el estándar más alto o el código de ética más alto conocido es el que da el CFA Institute, ¿ok? Quiero hacer una aclaratoria. El código de ética realmente de ellos es solamente, bueno, un listado un poco vago de lo que deben ser los principios de ética, pero los estándares de conducta profesional son los que ya hablan de la parte práctica de la aplicación de llegar al día a día de lo que tiene que ser el comportamiento ético, ¿ok? Entonces, bueno, para quienes no conozcan lo que es el CFA Institute, es una organización global que se dedica a promover los más altos estándares profesionales y éticos de la industria, de la inversión y la finanza, ¿ok? Su mayor contribución es el programa de certificación CFA, que ya como hemos visto, ya tenemos varios que lo van a presentar en el año que viene y uno que ya lo presentó, que es el más ampliamente reconocido y respetado en el mundo de la finanza, ¿ok? Em, no solamente se ocupa de eso, sino que también tiene una gran cantidad de cursos educacionales, de documentos de investigación, realiza eventos de actualización profesional, importante lo que hemos dicho, lo que hemos hablado antes, mantenerse vigente y competente, ¿ok? En el mundo de la inversión. Y bueno, no solamente para sus miembros, sino para la comunidad financiera internacional. Y bueno, si son miembros, bueno, siempre tienen que estar, una de las cosas, como esto, como la certificación CFI es como un sello de calidad, de alguna manera, entonces, bueno, tú tienes que estar prácticamente comprometido a todo los estándares que ellos digan. Entonces, por eso es que en la industria de finanzas, no hay un ente regulador o un ente que diga que las cosas tienen que hacerse así de alguna manera. O sea, no hay alguien que dicte la pauta. Entonces, como eso no existe en las finanzas internacionales, puede que existan diferentes tipos de reguladores financieros para algún tipo de industria en particular de inversión. Pero en muchos lugares eso es prácticamente inexistente, ¿ok? Y de alguna manera, estos estándares de conducta profesional son de alguna manera de que ustedes voluntariamente, de que la industria financiera global, de alguna manera voluntariamente, se introduzca o se comprometa con este tipo de estándares. Esa es la finalidad eh, de la certificación CFA y de los estándares de conducta profesional del CFA Institute, ¿ok? Y bueno, lo otro ya no es relevante. Entonces, fíjense, el código de ética del CFA Institute, ¿ok? Eso prácticamente cuenta con a ver, son seis, así. Son seis puntos que trata el código de ética eh, del CFA Institute. Y el primero es actuar con integridad, competencia, diligencia con respecto a la materia ética con el público, los clientes potenciales, los empleadores, los empleados, los colegas de la profesión de inversión y otros participantes de los mercados de capitales globales. Lo que habíamos comentado de alguna manera en la ética empresarial, aquí va un poco más en profundidad, ¿ok? Es común que en el mundo de las inversiones haya habido o sea, en el mundo de la inversión ha habido, bueno, ha tenido muchos sacudones, sobre todo en la crisis del 2007-2009 en Estados Unidos. Ok, por muchísimas razones. Muchas cosas fueron realmente problemas contables. Por ejemplo, el banco,
Ay, perdón, se me olvidó el nombre. ¿Cuál era el banco? Mm, 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 mm. Lehman Brothers tuvo muchas cosas, hizo muchos malabares contables para tratar de esconder su situación financiera. Eh, y lo hizo también que, bueno, de hecho, ellos tenían un personal de la SEC dentro para que no sepan, la SEC es el regulador bancario en Estados Unidos. Perdón, la FINRA creo que era la cosa, no me acuerdo ahorita, ahorita me acuerdo. Y aún así, bueno, ellos hicieron prácticamente todo lo que hicieron, lo hicieron enfrente de ellos y, bueno, lamentándolo mucho, no pudieron entender o entender en profundidad lo que estaba pasando ahí. Y eso, bueno, llevó de alguna manera o les dio la excusa al banco de que, bueno, mira, yo hice esto, lo hice mal, pero ustedes estuvieron ahí, me supervisaron y no dijeron nada. Entonces, bueno, yo estaba asumiendo que todo estaba bien. Ok, sin embargo, esencialmente lo que hicieron en algún momento era mover con la forma de repo, ok, de acuerdos de recompra, títulos tóxicos, de alguna manera. Entonces, lo sacaban y lo metían dentro del balance de una manera u otra. Entonces, bueno, eso cambió. Después de eso, hubo algunas regulaciones que mejoraron ese tipo de prácticas, pero sin embargo, bueno, este fue un principio de, de integridad que, bueno, que obviamente no se aplicó. El segundo punto que habla de poner la integridad de la profesión de inversión y los intereses de los clientes por encima de los propios intereses personales, bueno, esto habla más que todo. Esto vendría siendo lo que más me viene a la mente o a la cabeza, es la situación de Madoff, ¿no? Que estuvo Bernie Madoff, que lo vamos a ver en algún momento de este curso, que fíjense que, bueno, que de alguna manera creó el esquema de Ponzi más grande, el mayor fraude contable, perdón, el mayor fraude financiero que haya existido en el mundo, lo creó él. ¿Ok? De alguna manera eh, no creó o sea, eh, eh, tuvo un sistema un esquema de Ponzi en el que, bueno, prácticamente mentira sobre mentira, engañó a muchas personas y tuvo una caída de aproximadamente, no sé, 50.000 millones de dólares. O sea, eso parece un número que yo no me puedo imaginar, sobre todo para una firma pequeña, que era relativamente pequeña, ¿no? Pero que movía grandes cantidades de dinero. Y aparte de eso, una persona que tenía un historial, un background como él fue el fundador de la bolsa Nasdaq, donde se comercian títulos de empresas tecnológicas, ¿ok? Em, el punto 3 de actuar con cuidado razonable y ejercer un juicio profesional independiente al realizar análisis de inversiones, hacer recomendaciones de inversión, tomar medidas de inversión y participar en actividades profesionales. Esto tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con los departamentos de investigación sí, de investigación, de los analistas, ¿ok? En la industria financiera hay mucha gente que está echando coco y análisis sobre lo que se debe, invertir o en lo que no. ¿Ok? Entonces, y de alguna manera, esto hace referencia a, bueno, para tomar, por ejemplo, algún tipo de decisión sobre invertir en una empresa. Bueno, se tiene que agarrar, ver los estados financieros, hacer unos modelos financieros, hacer unos supuestos razonables y tratar de ver si vale o no vale la pena seguir adelante con un tipo de inversión particular, ¿no? Entonces, muchos de esos estudios tienen que tratar de hacerse de alguna manera que cumplan con
unos estándares y una verdad completa, no verdades a medias, ¿ok? Eso es lo que trata este punto en particular. Trata sobre la investigación que tú vas a realizar o las recomendaciones que tú vas a dar. Tienen que tratar de hacerse con el mejor beneficio, o sea, con la mejor intención, con el mayor profesionalismo y con tratar de poner, como siempre, al cliente adelante de ti, ¿no? Y que sea todo por el mejor interés del cliente. Eso es lo que se trata de hacer de alguna manera, no ser descuidado también, eso es importante. Yo diría que ese es uno de los cursos, o sea, uno de los puntos más importantes porque muchas recomendaciones de inversión pueden ser, para decirlo de alguna manera, descuidadas o no profundas o solamente ser algo muy superficial, ¿ok? Es a eso y este punto específicamente va para lo que tiene que ver um, con los analistas de inversión. El otro punto que es ejercer y alentar a otros a ejercer de manera profesional y ética que refleje crédito sobre ellos mismos y la profesión. Estamos hablando acá de lo que habíamos hablado antes en la ética empresarial eh, sobre estar del dime con quién andas y te diré quién eres, ¿ok? No solamente que tú actúes de manera ética y solamente tú y solo tú, sino también impulsar que ese comportamiento se propague, que se propague a hacer las cosas bien, ¿ok? Por el bienestar de todo, por el bienestar de la industria de inversión, por el bienestar de tus clientes, de tus empleados, de tus clientes potenciales, empleadores, colegas, etcétera, etcétera, etcétera. Es a eso a lo que se refiere. ¿Ok? El punto de promover la integridad y viabilidad de los mercados de capital globales para el beneficio final de la sociedad. La idea de esto es que trate de tener, ya un segundito, disculpen, que me tienes aquí bombardeado. Oh, ok. Fíjense, esto tiene que ver con tratar de que el mercado no sea algo netamente especulativo o que sea, como lo llaman algunos, solamente una cuestión de fondos de cuerpo, de cuervos, perdón, que tratan, o sea, fondos de inversión que tratan solamente de valerse de derivados para apuntar o tratar de presionar a de alguna manera promover la crisis de algunas empresas, sino que más bien sea para que las finanzas sean para ayudar al mundo, a la economía real, ¿ok? Levantando fondos para que se levanten nuevas empresas, que haya un crecimiento económico y que vaya, y que se creen, bueno, mayor empleo, mayor economía, que haya un crecimiento económico sostenible. Sí, Andrés. Buenas tardes, que quería añadir también que el tema de la integridad en el mercado de capitales va muy unido al uso ético de la información, o sea, el uso del material que no está público o información privilegiada que puede llevar a ciertas manipulaciones de mercado y bueno, y también incluso conflictos de intereses por personas que puedan estar en posiciones de poder en administración pública que puedan tener cierto, como llaman, lo que llaman el inside trading y todo este tema. Sí, exacto. Eso también es un punto que vamos a entrar más en detalle, efectivamente, ¿no? O sea, se trata, bueno, el insider trading, ya, o sea, que es actuar en los mercados de capitales con información privilegiada, es algo a lo que se le hace mucho seguimiento, ¿ok? Bueno, no es perfectamente, ya lo vamos a ver en algún momento cuando hablemos de información material, e información pública y no pública, y también información material y no material, vamos a hablar sobre ese punto.
Pero este punto en particular, cuando habla de que los mercados de capital sean en beneficio final de la sociedad, a lo que nos referimos esencialmente es que se trate de utilizar a los mercados capitales como un potenciador, como un catalizador, ¿ok? De la economía real, de empresas reales. Es a eso a lo que se debería hacer el mayor hincapié, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? O sea, por ejemplo, para decirles algo, Facebook, la compañía que, bueno, ya todos conocemos. eh, Facebook empezó con una inversión de capital de Peter Thiel, por ejemplo, por decir algo, uno de los mayores inversores en fondo de inversión. Invirtió como unos $500,000 al principio y miren ahorita lo que es, ¿ok? Otra empresa importante global, Uber, ¿ok? Una empresa que, bueno, que tuvo cualquier cantidad de años con pérdidas, o sea, si esa empresa no hubiera sido abierta al público, ¿ok? Si no hubiera estado en los mercados de capitales, esa empresa al año o menos hubiera cerrado totalmente, ¿ok? Creo que hasta el año anterior fue que empezó a tener beneficios, no estoy muy seguro, pero esa es la situación, ¿ok? Los mercados de capitales, sobre todo en Estados Unidos, o sea, una empresa nueva puede estar en los mercados de capitales y estar a pérdida, 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 haciendo llamados de capital, eso se llama capital call, recibiendo ayuda de inversores y de inversores y de inversores hasta mantenerla a flote, hasta que empiece a generar beneficios, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes contribuciones, o yo diría que la mayor, que hace los mercados de capitales en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde hay tantas empresas, startup, que bueno, primero consiguen unos inversionistas que están en la fase muy iniciales de las empresas y después la van llevando a través de inversiones, lo van llevando a un punto más avanzado en el que ya sean empresas maduras y lo suficientemente importantes como para tener beneficios y crear algún tipo de beneficio a la sociedad. ¿Ok? Ese es el objetivo principal que debería tener los mercados de capitales. Bueno, lamentándolo mucho, no es así. Más que todo es una cuestión, muchos dirían, de especulación neta y pura y simple. ¿Ok? Pero quiero que entiendan que esta es la parte importante y hermosa que tienen los mercados de capitales. Este, eh, otra empresa que también ha estado de alguna manera, bueno, que está sobre la lupa, ¿no? Es una empresa que se llama Palantir. ¿Alguien la ha escuchado nombrar? Nadie. Sí, profesor, es la empresa que está trabajando con inteligencia artificial para apoyar al ejército, por así decirlo, armas con inteligencia artificial. Bueno, sí, es Y eso también inteligencia. y muchas otras cosas más, ¿no? O sea, más que todo es recolectar información, pero de alguna manera, increíblemente, es un sistema en el que de alguna manera revisan tu vida, ¿ok? Todo lo que actúas, todo lo que haces en redes sociales, etcétera, 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 es lo que llamarían el Big Brother, el gran vigilante de todo lo que estás haciendo y de alguna manera es un servicio de consulta. Sobre todo, yo diría que como que su producto estelar es un sistema de seguimiento para las policías, ¿no? Eso lo usan en Alemania, creo que y en Estados Unidos. Sí, Víctor Hugo. Sí, ellos, es lo que iba a comentar, ellos son una empresa que empezaron, el modelo de negocio era más que todo de consultoría a través de compilación de datos. Ellos buscaban, como quien dice, las formas, no de contabilidad, sino matemáticas de poder tener las mejores soluciones para ciertos problemas según la empresa que contratara.
Y bueno, al final eso era, no voy a decir que es una fachada porque hasta cierto punto se sustenta en ello. eh, es la base que ellos tienen para trabajar con las empresas militares, que ese al final fue su mayor palanca en cuanto a la compilación de información. Y que bueno, todo eso evidentemente se aprovechó gracias a las vigilancias, sistemas de vigilancia que tienen los distintos ejércitos, sobre todo de Occidente. Y bueno, hoy día parte de lo que el reconocimiento que tienen de su nombre nació de ese sentimiento de exclusividad que ellos proveían y que hoy día es una empresa bastante hay una palabra para eso, pero es una empresa que está sobrevaluada, pues, precisamente por todo lo que está pasando. Sí, exacto. Sí, como bien dices, bueno, eso fue así. IBM comenzó con un sistema, con un programa parecido, ¿no? Una inteligencia artificial que se llamaba Watson en algún momento. Bueno, hay algunos documentales que dicen que nosotros llegamos a tener eso en algún momento acá, ¿ok? Pero bueno, después ese no fue como que el producto estelar de ellos y se dedicaron a otras cosas y vinieron estos otros proveedores teniendo, bueno, un sistema más eficiente, más ágil y que tuviera, bueno, más penetración. Sí, tal cual como comentan, fíjense, esa empresa tiene 17 años teniendo pérdidas, ¿ok? Hasta ahora, lo que llaman un periodo, lo que se llama el periodo de crecimiento, ¿no? O sea, la idea es buena, el negocio que dan es bueno, las soluciones que brindan son de calidad, sin embargo, no es rentable todavía, no ha alcanzado la rentabilidad. Uber estuvo también muchísimos años en esa situación. Como dije, creo que el año pasado fue que empezó a tener beneficios o rendimiento y eso de alguna manera, bueno, justificó todos estos años de inversión negativa, por así decirlo. Efectivamente, como tú comentaste, de alguna manera, bueno, dicen bueno, que todo el beneficio de la empresa de alguna manera se le está llevando el presidente, que tiene un contrato de compensación monstruoso, era el más alto hace un cuánto tiempo atrás, hasta que vino Elon Musk y recibió un contrato de compensación que es el más grande de la historia del mundo. ¿Ok? Pero bueno, esos son los números que parecen imposibles de creer para muchos que estamos acá en esta parte del mundo. Pero sí, eso es muy común y esto es, bueno, en cierta medida lo que genera, lo que se puede hacer gracias a los mercados de capitales. O sea, los mercados de capitales de alguna manera dan ese apoyo o ese soporte a empresas que de otra manera jamás pudieran avanzar. ¿Ok? Microsoft fue el mismo caso, Apple fue el mismo caso. ¿Cuál otra que me venga a la mente? No sé si alguno me puede ayudar con alguna historia de alguna empresa que haya crecido de alguna manera apoyada por los mercados de capitales. IBM. IBM no estaría, creo que ya empezó más que todo con no, perdón. Creo que también esa podría nombrarse como otra, pero claro. Sí, o sea, también depende del tiempo, porque por lo menos hace, qué sé yo, hace 80 años, las empresas que de repente tuvieron ese impacto novedoso porque la gente proyectaba que era el futuro, fueron las propias aerolíneas. Sí, IBM hizo lo propio, por eso la menciono, en los años 70 con el tema de las computadoras y las empresas .com en el 2000. sí, exacto. En el 2000 hubo, bueno, fue la crisis de las .com en la que, bueno, muchas estallaron, crecieron como de manera increíble y después, bueno, cayeron lamentándolo mucho. También muchos fueran, sí, efectivamente, impulsadas de esa manera. Podríamos Eh, incluir ahí a Amazon. Amazon también, específicamente, pero ¿cuál es el negocio de Amazon realmente ahorita? Bueno, son muchas cosas porque ofrecen bastantes servicios. Tenemos la parte de streaming, eh, todavía la parte de distribución de productos, de compra, pero iniciaron como una página de Bueno, eso, nada el, más. el negocio de Amazon, aunque ustedes no lo crean,
esencialmente ya no es bueno, bueno, comprar en Amazon es súper conveniente, ¿no? Esencialmente El el de los servidores, negocio de ¿no? Amazon son los servidores y los Amazon Web datos Service. y tener Y en acceso a Ah, esos claro. datos. Ese es y ahorita el Netflix mismo negocio, no. el core business de ellos, aunque ustedes no lo crean. Si alguien más iba a hablar, Arturo. Y Netflix mismo no tuvo un esquema, o sea, un modelo muy parecido, pues dando pérdida por mucho tiempo y sustentándose a punta de inversión hasta que ya cambió el esquema. Sí, exacto. O sea, eso es en cierta manera la magia que hacen los mercados de capitales y bueno, lo que eh, el CFA Instituto hace como que o pone la lupa, ¿no? Tratar de lograr que ellos que sean para el crecimiento, para que ese tipo de empresas que serán imposibles, o sea, que es imposible que un inversionista o el mismo dueño de la compañía pueda llevar a cabo por sí solo, ¿ok? Ese es a lo que hace referencia el código de ética del CFA Institute. Y bien, el último punto que habla acá es sobre mantener y mejorar su competencia profesional y esforzarse por mantener y mejorar la competencia de otros profesionales de la inversión. Bueno, eso es lo que se llama en algunos lugares, perdón, un efecto catalítico, un efecto contagioso o viral, de alguna manera, de que, bueno, como todo el mundo acá se está portando bien y hace las cosas bien, yo no voy a venir aquí a enchavar la cosa. Esencialmente, eso es lo que se quiere transmitir, ¿no? O sea, que si ustedes están en un ambiente en el que todo el mundo tiene unos altos estándares, donde el nivel es muy alto y las cosas y todo lo que no sea ético es muy mal visto, de alguna manera se crea un efecto contagio, ¿no? Que se propaga y ayuda a que todos los demás automáticamente levanten los estándares. Como había comentado antes, la ética empresarial, o sea, el dime con quién andas y te diré con quién eres, y aquí es más o menos hacerlo desde el punto de vista de poner uno poner la vara más alta para que todo salga de la mejor manera posible, que todo el mercado, todo el sistema de inversión tenga unos estándares mucho más altos, de mucho más competencia, ¿ok? Ahora, fíjense, como había comentado, esos eran lo que vimos anteriormente en esta lámina, era el código de ética que como acaban de ver, son estos 6 puntos, no es muy impacto, no tiene mucho impacto, pero el jugo de lo que puede decirse, de lo que tiene que ver y lo que tiene que atacar, puntos particulares de lo que es la ética en el mundo de las inversiones, están establecidos esencialmente acá, ¿ok? Quiero que entiendan una cosa, el examen, lo que tiene que ver con la parte de ética, con esto, los estándares de conducta, de lo que tiene que ver con el CFNT2, viene de aquí en adelante, ¿ok? Fíjense que para quienes, los que están aquí, que quieren presentar el examen del CFA, fíjense que la parte de ética es la que tiene mayor peso, ¿ok? Fíjense que no es un porcentaje fijo, sino que puede variar entre un 15 y un 20%, pero bueno, es el mayor de todos lo que está, de todos los puntos que se toman para el primer nivel, ¿ok? Para quienes no saben, creo que son ahorita, o creo que es ahorita ya en un solo turno, ¿no? En la mañana, no me acuerdo cómo era el asunto, pero se presenta, creo que tiene dos tandas de presentación. ¿Es así? No me acuerdo cuál fue el que presentó. Sí, sí, ¿Sigue es siendo? así, es así. Ok. No sé si cuando Gustavo lo presentó también era así, pero tienes como una tanda en la mañana, un descanso como de 20, 15 minutos para el tiempo que te quieras tomar y después vuelves. La parte de ética, si no me equivoco, está en la primera tanda. Sí, estoy casi seguro que Ok. sí.
Ok, pero es que ahorita, o sea, no es que preguntan todo, sino que, o sea, no es que preguntan, por decirte algo, 50 preguntas de todo en una parte y 50 preguntas de todo en la otra, no, sino que lo No, dividen por tema. no. O sea, te preguntaban unos temas en la segunda parte y unos temas en la primera. Ok, está bien, Sí. está bien. Sí, bueno, es bueno saberlo. Así que bueno, aquellos que vayan, que quieran presentar, y bueno, ya saben ahorita cómo es que funciona esto. Este, mm, Fíjense, los estándares de conducta profesional, ¿en qué son? ¿En qué se diferencian? Sí, Juan David. Sí, profe, una pregunta y disculpe la ignorancia. Este examen, o sea, ¿qué valor te agrega a ti como profesional? Supongo que le aplica mucho a los que quieren especializarse, sobre todo en la banca y este tipo de sector, o es algo en general. Mira, en el mundo de la inversión, o sea, lo que trata de mostrar es que tienes las competencias necesarias para relacionarte en ese mundo, que eres empleable de alguna manera. De hecho, hay, perdón, hay, eh, hay personas que o mejor dicho, hay especialistas que tratan de verlo, lo ven más como un tipo de especialización o hasta doctorado que como una maestría y bueno, lo que tú tratas de mostrar es que tienes las competencias necesarias y sobre todo a nivel internacional, ¿ok? Ese es el valor agregado que te da. O sea, tú puedes de repente tener una maestría en finanzas, ¿ok? Como la que vas a tener aquí graduándote de acá, pero hay mucha, sobre todo en los lugares que necesitan a los profesionales en el negocio duro y puro de la inversión, vendría siendo lo que ellos más buscan, porque habla específicamente de todos los temas que son relevantes en ese medio y que trata y hace y lo ve con la profundidad adecuada, ¿ok? Muchos de ustedes más que todo se dedicarán a las finanzas de una corporativa, por decirlo de alguna manera. Pero el mundo de la industria, de los fondos de inversión, de la banca, sobre todo de la banca internacional y el mundo de inversión internacional es el mayor, es el mayor nivel que se tiene de estándares de conocimiento profesional de ese tipo de industria. ¿Ok? Ese es el valor agregado que da. De alguna manera dice que tú eres empleable o que tienes las competencias necesarias para eso, como un sello de calidad, de alguna manera. ¿Ok? Bueno, para comentarles algo, yo tengo un amigo que le salieron los papeles para irse a Estados Unidos hace como 2 años. Él ya había llegado hasta el segundo nivel de la certificación y bueno, no pasó más de 3 meses sin que lo emplearan en un buen trabajo. ¿Ok? Entonces, y como es tan difícil de obtener esta certificación, es ampliamente apreciada y buscada. Eso es lo que hace la diferencia con esto. ¿Ok? Ok. Fíjense, bueno, los estándares de conducta profesional del CFA traducen los principios éticos del Código de Ética en pautas, obligaciones, reglas más detalladas y específicas que deben seguir los miembros y candidatos y dueños de la certificación CFA. Este es como un compromiso, ok, a largo plazo en el que se tienen que ver los involucrados, los que se quieran meter dentro de este camino o esta vía. Entonces, fíjense que los estándares de conducta profesional hablan tienen como 7 puntos, ¿no? Que son el profesionalismo, la integridad en los mercados de capitales, los deberes hacia los clientes, los deberes hacia los empleadores, ¿ok? No menos importante, la parte de análisis de inversiones, recomendaciones y acciones, los conflictos de intereses, o sea, se dedica exclusivamente una parte a hablar sobre los conflictos de intereses aplicado a las finanzas y sobre todo el mundo de la inversión.
y las responsabilidades que tú ya, como un miembro o candidato a la certificación de CFA, tienes que cumplir. ¿Ok? Esas son los puntos, los estándares de conducta profesional que nosotros vamos a desarrollar de alguna manera en las próximas clases. Entonces, bueno, quería comentar, ya un momento que tenía una duda. Llegó María Laura Liberatore, ¿no? Sí, profe, estoy aquí. Ah, ¿qué tal? Disculpa. ¿Serías tan amable, por favor, de darme tu cédula, que no la tengo aquí en lo que me dieron? Sí, 26 946 830. Ok, ok. Buenísimo, gracias, profe. Gracias a ti. Bien, ¿alguna duda, algún comentario hasta ahora sobre lo que hemos visto hasta el momento? Nadie. Ok. Bueno, bueno, vamos a continuar la próxima semana. Voy a compartir con ustedes un archivo de Excel para ver unos puntos importantes que quiero que vean. Por favor, voy a mandar a liberar esos archivos que está de alguna manera en la página. No sé por qué no se pueden ver todavía. Ay, si me pueden ayudar, la gente de soporte técnico. ¿Tenemos alguien de soporte técnico? Ah, 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 ah. Bueno, bueno, voy a hablar con ellos para más tarde para después ver este punto. Y bueno, la próxima semana ya empezamos ya de lleno con esto del CFA. Entonces, bueno, si no tienen más comentarios o algo más que agregar, los que no han hablado, si alguien quiere compartir algo, tiene alguna duda, bueno, entonces será hasta la próxima. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a ustedes, profesor. De nada, hasta luego. Gracias, Buenísimo, profe. profe, Profesor, gracias. feliz Bueno, noche. Bueno, profesor, profe, gracias. gracias. Hasta luego. De nada, hasta luego. Gracias, profe. De nada, hasta luego.